Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Solís, tutor del proyecto Éxito Académico del curso Matemática General. Y hoy haré con ustedes un breve repaso de los conceptos básicos para el tema de funciones. En concreto veremos la definición de función, dominio, codominio y ámbito, el gráfico de una función y el dominio máximo. Definición de función. Una función es un tipo de relación y es una tripleta de tres conjuntos, A, B y el gráfico de f. Entonces, f es una función de A en B si y solo si f cumple la siguiente condición. Para todo elemento en A existe un único elemento en B, tales que A está relacionado con B. En esta definición salen dos aspectos importantes a considerar. El primero es que no puede existir un elemento en A sin relación con algún elemento en B. Por eso decimos que para todo elemento en A, y como decimos que solo existe un único elemento en B, tal que cumple esa relación, entonces si A se relacionara con B sub 1 y con B sub 2, tales que ambos pertenecen a B, entonces necesariamente esos dos elementos deben ser iguales. Algunas notaciones importantes. La notación de la tripleta puede cambiar por esta. E igual f va de A a B. Por lo general, se puede determinar una fórmula f de x denominada criterio de la función de f. Esta función es una ecuación la que me ayudará a determinar los valores de los elementos de B. Si tenemos un elemento en A y otro elemento en B para funciones, la notación A relacionado con B se puede indicar con esta ecuación. B es igual a f de A. A y B son constantes. Y A viene a representar la preimagen y B la imagen. Si en cambio, en vez de A y B constantes fueran variables, entonces si X pertenece al dominio y Y al codominio, la ecuación Y igual a f de X se le conoce como la ecuación de la función y solo la satisface los elementos del gráfico de f, o sea, pares ordenados. A X se le denomina la variable independiente y Y la variable dependiente. Para la función f que va de A en B, se dice que es una función con valores en B de variable A. Y particularmente, si fuera una función de R a R, se le llama función real de variable real. Dominio y codominio. Dada una función de A a B, al conjunto A se le denomina dominio de f y se denota como D sub f, mientras que al conjunto B se le denomina codominio de la función y se denota por C sub f. Importante aclarar que para las funciones que se estudiarán en este curso, los dominios y codominios serán subconjuntos de R. Dada una función cualquiera, al subconjunto del codominio de la función formado por los elementos que son imagen de algún elemento del dominio, se le llama ámbito o rango de la función y se denota por f del dominio, o bien como a sub f. Entonces, en términos más formales, es que cumpla esta relación con todos los y que pertenecen al codominio, tales que existe un x que pertenece al dominio, donde y es igual a f de x. Es equivalente a decir que son todos los f de x que pertenecen al codominio, tales que x pertenece al dominio. Gráfico. Teniendo una función de a a b cualquiera, el gráfico de f puede escribirse como todos los pares ordenados x, y, tales que y es igual a f de x y x pertenece al dominio. Es lo mismo decir que son todos los pares ordenados de la forma x, f de x,
donde X pertenece al dominio. Para entender un poco mejor el concepto de gráfico, es bueno utilizar el plano cartesiano, ya que se dibujan pares ordenados. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este punto, es porque el 1,1 pertenece al gráfico de la función. 1 es preimagen de 1 y 1 es imagen de 1. En este otro ejemplo, 3 y 2, el 3,2, es un par ordenado que pertenece al gráfico. 3 es preimagen de 2 y análogamente 2 imagen de 3. 3 pertenece al dominio y 2 al ámbito. Y esto lo podemos extrapolar a términos donde X varía en términos reales y realizamos infinitos puntos, por lo que uno nada más dibujaría una línea o una curva. Entonces, todos estos conjuntos son elementos que pertenecen a la gráfica y tienen su respectivo X y su respectivo Y. Dominio máximo. Dada una función que va de A a R con A subconjunto de R, entonces, si es el mayor subconjunto de R en el cual el criterio está definido, entonces se le conoce como dominio máximo de F. Vamos a ver algunos ejemplos. Si la función es polinomial, mi dominio máximo es R. Si la función es racional de la forma P entre Q y existe una constante C tal que Q de C es igual a 0, es decir, que me anula el denominador, entonces el dominio máximo de la función es R y sacamos todos los elementos que me anulen el denominador. Si la función fuera radical de esta forma, entonces hay dos casos. Si el índice es impar, entonces el dominio máximo es R. En cambio, si fuera par, entonces el dominio máximo es el intervalo que se obtiene como solución de la inecuación g de x mayor o igual que 0. Es decir, lo que hay aquí dentro del radical. Particularmente si tuviéramos alguna función que fuera combinación de todas estas, que tuviera algún radical con índice par o que tuviera denominadores, entonces se obtienen todos los intervalos de estas particularidades y se saca la intersección entre esos intervalos. Todo este material es cortesía de mi persona, el tutor Armando Solís Zúñiga y de parte del proyecto Éxito Académico y la Escuela de Matemática del Tecnológico le deseamos que este material sea de provecho para usted. Un saludo.